continuación, Cambiando de Tema con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí a través del diario 1+1 Nacional. Porque la información es poder. Usted tiene una cita de lunes a viernes para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Con una batería de grandes analistas e invitados de alto nivel, porque en 1+1 sumamos puntos de vista. De lunes a viernes, 14:30 horas centro, a través del diario 1+1, crítico y veraz. Al ritmo de Glenn Miller. Gracias por acompañarnos este viernes 15 de octubre de 2021. Soy Julio Jiménez, como siempre agradecido por su valiosa participación, por su confianza. Recuerde que estamos transmitiendo desde los bellos estudios del periódico 1+1. Acompáñenos en 1+1 MX oficial, si lo prefiere, www.1+1.mx. Hoy en la mesa de análisis en Cambiando de Tema nos acompañan prestigiados analistas, líderes deportivos como el maestro Nelson Vargas. Platicaremos sobre esta investigación que ha emprendido la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de la CONADE y concretamente en contra de Ana Gabriela Guevara. Platicaremos con el periodista y director general de Callejón Informativo, don José Alam Chávez, sobre el contexto político y la glosa del informe, después del informe del gobernador del Estado de México. Analizaremos un tema polémico, sin lugar a dudas un tema preocupante a nivel nacional, a nivel incluso mundial. La pandemia del COVID-19 ha generado mayor número de muertes ahora, recientemente, en niños, en jóvenes y en adolescentes que han regresado incluso a clases presenciales. Platicaremos también con un experto, sobre todo en temas jurídicos. Analizaremos con el periodista y líder de opinión, don Gustavo Rentería Villa. Analizaremos el contexto en el Estado de México y también el tema de la revocación de mandato. Acompáñenos, esto y mucho más, aquí en Cambiando de Tema. Iniciamos. Acompáñenos. Esta bella selección de música preparada para ustedes. Nos habían pedido música de los 50, música de las grandes orquestas, de los grandes compositores que habían hecho época en la década de los 40, 50. Esta música, pues, que es producto precisamente del talento artístico de grandes músicos y sobre todo de grandes artistas, intérpretes y ejecutantes de estas grandes bandas, estas grandes orquestas como la de... Y bueno, quiero agradecer especialmente, como siempre, el apoyo que nos brindan pues todos los amigos de 1+1 Diario Amanecer, a todo el equipo de producción, a todo el gran equipo de colaboradores. Agradecer a todos y a cada uno de ellos pues el favor y el apoyo que nos brindan siempre para que este proyecto sea una realidad. Y bueno, pues evidentemente en el contexto deportivo vamos a platicar con el maestro Nelson Vargas, una leyenda del deporte olímpico, una autoridad en el tema y en el análisis, sobre todo en el contexto del deporte olímpico nacional. Agradezco que nos tome este enlace telefónico el maestro Nelson Vargas. Maestro, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Julio, buenas tardes. Acá andamos en Chihuahua. ¿Cómo la ve? Hombre, usted siempre trabajando, maestro. Mis respetos, de veras. Usted siempre un hombre, un mexicano, un líder que está al frente del proyecto deportivo. De Chihuahua, maestro. Quieren que los asesore algo en las escuelas, en las albercas, y pues aquí ando. Todo lo que sea servir, estoy para eso. Muchas gracias, maestro. Oiga, estábamos viendo pues un tema muy interesante que de hecho se publica hoy en diarios de circulación nacional, pues qué se ha hecho con la millonada destinada al deporte en los últimos 20 años, maestro. ¿Qué ha pasado con tanto dinero de los mexicanos, recursos públicos que se le han entregado al deporte mexicano, pues, a algunas federaciones, maestro? En mi columna estoy trabajando muy fuerte
para que las gentes que procuran la impunidad, que procuran la corrupción, de verdad le entren. Ahí estoy poniendo un tema muy claro en lo que respecta a cómo se han gastado más de 50,000 millones en deporte, y si ve usted la infraestructura que han hecho todos los que han estado al frente del deporte, pues es mínima, y se dedican haciendo eventitos, justificando el gasto de una manera pues abstracta, ¿no de una manera real, que realmente diga uno, bueno, se hizo esto, se hizo lo otro. Entonces, ahora que está tan de moda la unidad de inteligencia financiera a cargo del señor Santiago Nieto, pues ojalá y le echen un ojo a todo lo que ha sido los últimos 20 años del deporte mexicano, ¿no? Porque por dinero no se ha parado. El gobierno federal ha mandado muchos recursos al deporte y desgraciadamente no se ven en los resultados deportivos. Claro, maestro, oiga, ¿qué está pasando con estas organizaciones como la CONADE, como este Centro Nacional de Rendimiento, de Alto Rendimiento Deportivo? ¿Qué está pasando con este tipo de organismos que deberían fomentar, que deberían impulsar, que deberían apoyar a los nuevos talentos, a los jóvenes deportistas? Sí, maestro. ¿Qué dice don Julio? Porque no lo escuché. Sí, maestro, le preguntábamos qué está pasando con estos organismos como la CONADE, pues como este organismo, este Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos de Alto Rendimiento, que bueno, son organismos creados y destinados para el apoyo, el fomento, el respaldo de jóvenes talentosos, jóvenes deportistas mexicanos. ¿Qué está pasando con este tipo de organismos? ¿Han sido invadidos por la corrupción, por la ineptitud, por la incapacidad o por los intereses políticos, maestro? ¿Qué ha pasado con esos organismos? Mire, yo no puedo decir si son corruptos o no estos organismos. Lo único que sé es que en los últimos 20 años se han invertido 50,000 millones al deporte mexicano y no se ven los resultados. Sí, seguimos con 2 o 3 medallitas cada 4 años. Me incluyo entre ellos, porque yo también fui director de la CONADE del año 2000 al 2006, pero yo sí tengo testigos y evidencias de lo que yo hice. Tengo testigos que se hizo un Centro Nacional de Desarrollo de Talentos impresionante en la Ciudad de México, otro en Tijuana, instalaciones muy buenas. En cuestión de infraestructura creo que se hizo bastante. En cuestión de dirección deportiva, me hubiera gustado saber lo que sea ahora para poder haber avanzado más, pero lo que yo cuestiono en mi columna es que ahora que la unidad de inteligencia financiera está metida con todo el aspecto de la corrupción, pues que se echen un clavado en el 2013. Imagínense usted, 7,500 millones de pesos que le dieron al deporte mexicano cuando eligió el sexenio del licenciado Peña Nieto, que me digan qué se hizo en ese año, y toda la corrupción que hubo para los Juegos Centroamericanos de Veracruz, que fue también algo tremendo en el 2014. Entonces, creo que es una gran oportunidad para el gobierno de México sacudir al deporte nacional en lo que respecta a la impunidad que ha existido durante tantos años. Yo creo que es una buena oportunidad, por eso esta columna se hizo. Claro que sí, maestro. A ver, maestro, hay la gran preocupación en esta Federación Mexicana de Natación. Vimos que hace algunas semanas se había ya formalmente dado a conocer el auto de vinculación a proceso de este presidente de esta Federación Mexicana de Natación. ¿Qué está pasando mientras tanto con los deportistas? ¿Qué está pasando mientras tanto con los entrenadores? ¿Qué está pasando con el deporte acuático en nuestro país, maestro? ¿Qué estamos viviendo, sufriendo o enfrentando ante esta incertidumbre? Mira, no nada más es la corrupción en lo que respecta a los dineros, cómo se gastan y cómo se invierte para los deportistas. Ahorita, por ejemplo, acaban de dar a conocer una lista de entrenadores que van a los Panamericanos Junior a Cali, Colombia. Sí. Y tú no me lo vas a creer. Nosotros, Acuática Nelson Vargas lleva 8 nadadores y no seleccionaron ningún entrenador. Es una situación que maneja uno de los principales colaboradores de Quirito Dolores, la Vizca Vieja, que mete a la gente que se le pega la gana aun cuando no tengan derecho. Es muy infame lo que hacen, no llevar a los entrenadores de los verdaderos nadadores que asisten a este evento. Eso también es corrupción.
Pues entonces, ante la pésima administración, ante las malas decisiones, ante la simulación y las investigaciones por parte de las autoridades, el deporte mexicano está en una crisis, debo entenderlo, maestro. Miren, cuando no hay dirección, cuando no hay interés, tiene que haber crisis. Claro. Pero desgraciadamente no se resuelve nada. Pasan los días, pasan los meses y la Federación Mexicana de Natación sigue en un estatus tremendo. Ahora está acusado por peculado, pero sigue funcionando y sigue haciendo daño a la juventud, a la gente de la comunidad acuática. Claro. Entonces es gravísimo lo que está pasando, mientras las autoridades, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía y como los jueces, pues no actúen lo más rápido posible para que siga haciendo menos daño a este personaje, porque se habla que el señor Kirill, aún estando en la cárcel, él puede dirigir la natación mientras no se le compruebe todo lo que dice que ha hecho. Imagínese usted, a ese grado están las cosas. Caray, pues muy preocupante la situación, maestro. Vale la pena que estemos muy atentos al seguimiento que le den las autoridades, a la resolución que puedan dictaminar las autoridades jurisdiccionales y a ver las acciones y determinaciones incluso del señor presidente en relación a estos personajes, a esos funcionarios que son también sus colaboradores, y que valdrá la pena hacer un atento llamado, un respetuoso llamado al señor presidente Andrés Manuel López Obrador para que tome cartas en el asunto y rescate al deporte mexicano en todas sus modalidades y disciplinas, maestro. Qué bueno que se hace eco de todas sus denuncias y bueno, tenga la seguridad que la comunidad acuática y toda la gente de la natación van a estar muy agradecidos por este esfuerzo que usted está haciendo, dando a conocer todas las anomalías del deporte nacional. Pues estamos unidos en un interés común, que es generar pues el apoyo, el respaldo y todo lo que sea necesario en beneficio de la juventud y en beneficio de México, maestro, y en beneficio del deporte nacional. Siempre es un gusto platicar con usted, le deseo un excelente fin de semana, le mandamos un fuerte abrazo y como siempre agradecidos por su amistad y su confianza, maestro. Estoy para servirle, muchas gracias, don Julio. Muchas gracias. El maestro Nelson Vargas, leyenda del deporte olímpico aquí en 1+1, ya escuchó usted, comentarios fuertes, análisis contundente y una reflexión, pues yo diría que nos lleva a un escenario de una conclusión muy objetiva. La corrupción ha contaminado las instituciones deportivas en nuestro país. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar más adelante con el experto en temas político-electorales, el licenciado Luis Miguel Carriedo. Analizaremos un tema. ¿Usted se acuerda hace algunas semanas que un grupo, cinco senadores de diversas fracciones parlamentarias, obviamente del PAN, de Morena, incluso del PT, se habían aliado para formar el grupo de los 5? Este grupo, pues, plural, buscaba ser un contrapeso o un grupo parlamentario al interior del Senado de la República. Pues, ¿qué cree? Que no pasó. Ya lo habíamos platicado en algún momento, pero quiero que nos dé su análisis, su comentario y su punto de vista con una voz autorizada, don Luis Miguel Carriedo. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar más adelante con este gran especialista en temas políticos electorales. Estamos transmitiendo desde 1+1, ya sabe, cambiando de tema. No le cambie, regresamos. Estamos en redes sociales en 1+1 MX. Recuerde, puede compartirnos sus propuestas, sus inquietudes, sus comentarios, hasta sus quejas. Se vale. Aquí estamos para atenderlo a usted, para brindarle toda la atención necesaria, dar respuesta a sus preguntas, incluso abordar los temas que usted desee que abordemos: salud, bienestar, espectáculos, moda, lo que usted nos pida. En 1+1 estamos para atender a nuestro importante auditorio, a los amigos que nos siguen cada lunes, cada martes, toda la semana, aquí en 1+1 MX Oficial. Y me confirman que tenemos ya en la línea telefónica al licenciado Luis Miguel Carriedo. Señor licenciado, buenas tardes, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes, Julio, un gusto saludarte y al auditorio como siempre. Muchas gracias. Pues, ¿qué pasó siempre con ese grupo plural en el Senado de la República? Siempre dijo la Jucopo que ya no, y me refiero a la Junta de Coordinación Política. ¿Dijo que siempre ya no, o qué pasó al final?
Bueno, lo que pasa, Julio, es que es necesaria una interpretación de la ley en ese caso. Es decir, claro. La ley dice claramente, la ley orgánica del Congreso, dice claramente que los partidos políticos son quienes forman este tipo de grupos, claro, los grupos parlamentarios de los partidos políticos. Y dice que debe haber 5 integrantes para poder llevarlo a cabo. Entonces, bueno, la intención que hay de este grupo de legisladores es que ellos no se identifican ya con, o quieren tener como una voz, una interlocución como grupo plural, pero no son un partido, de hecho ellos militan en otros. Entonces, bueno, está como muy forzado. Lamentablemente en México pues hay ciertas decisiones que dependen del acuerdo, la Junta de Coordinación Política. Si llegan bien con ellos o con la mesa directiva, pues les pueden permitir hacer este grupo interpretando. Ellos dicen que ya se permite en algunos otros estados, esto de que hagan legisladores que llegaron por partidos diferentes, hagan un pequeño grupo, algo parecido a un grupo parlamentario, y bueno, pues estamos ante una discusión pues más política que jurídica. Jurídicamente tienen que ser un partido político, eso dice la ley orgánica, claro, y tienen que ser 5 integrantes. Jurídicamente también, es cierto, hay algunos precedentes en Veracruz, en otros lados, en donde ya se ha interpretado en favor de otras formas de asociarse dentro de los congresos. Pero bueno, la gente que nos escucha, los grupos parlamentarios pues son la representación de los partidos por los que se vota. Y este es un caso muy atípico porque es un grupo de legisladores que llegaron por partidos diferentes, que siguen en esos partidos, no están renunciando a esos partidos, no se han declarado independientes, pero quieren tener otro grupo adicional con sus ideas. Bueno, ese es el debate, esos son los aristas, y obviamente pues dependen de que quien tiene la posibilidad de hacer esas interpretaciones en el Congreso, pues tome la decisión. Como tiene mayoría Morena, pues Morena define ahora las buenos oficios que tengan ellos con Ricardo Monreal o con la gente que tiene pues la representación del partido mayoritario en el Congreso, con Olga Sánchez, etcétera, pues pueden tomar la decisión de dejarlos pasar o no. Si no los dejan pasar, pues podrían ir a la corte, meter alguna situación de queja, y se estarían fijando ahí precedentes de interpretación. Pero bueno, todo el mundo sabe que ellos son de otros partidos, que nadie votó, porque no existe ningún partido que se llame Grupo Plural, y que bueno, estamos en México en esta situación que de pronto se divorcia la clase política de la ciudadanía a la que representa, y pues se cambian, llegan por un partido y se cambian a otro ya siendo legisladores, o pues no les alcanzan los 5 legisladores para hacer grupo parlamentario, y entonces los del PT le prestan Morena a los del PT. En fin, hay una serie de prácticas en la Cámara que, en mi opinión respetuosa, pues lo que hacen es darle la vuelta, torcer el espíritu de la ley. La representación es por quien tú votaste por un candidato, pero también por un partido. Claro. Si se hace un partido que nadie votó, pues le estás dando un poco la vuelta a la ley. Esto no quiere decir pues que no se hace necesario generar espacios en donde la disidencia, la pluralidad del Congreso, pues tenga una voz y tenga un camino para ser reconocido. Pero bueno, ese creo que es el mapa del debate. Y en términos lisos y llanos, pues depende de interpretación, y están haciendo política en la Cámara. No es un debate, me parece legal, es un debate mucho más político, que se puede decantar para un lado o para el otro, y en este caso pues parece que está decantando por decirles que no. Claro. Entonces, bueno, ya es confirmado este grupo, pues no sé cómo llamarle, multipartidista, plural, este grupo de los 5 fantásticos, no sé cómo llamarle a estos 5 legisladores que no representan a nada ni a nadie más que a sus personales intereses. Ya no será reconocido como grupo parlamentario, no tendrán esta condición y no tendrán tampoco este peso en la votación. ¿Es correcto esto, licenciado? Bueno, ellos tienen peso porque valen un voto de senador, digamos, cada quien. De manera individual. Y ellos tienen derecho a juntarse, a asociarse, a decir somos grupo y demás. Uh-huh. El asunto es un poquito más técnico, digámoslo así. En términos políticos, de lo que vemos desde la sociedad, pues ellos pueden seguir existiendo, convocar una conferencia de prensa y tener incidencia en las agendas que quieran. Nadie puede negarles eso en el Congreso. Pero ser grupo formalmente reconocido,
Pues implica que, más allá de los recursos, que también es un tema de discusión, que les dan recursos adicionales, ellos dicen, no queremos el recurso. Sí, pero les dan lugares, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política, donde están... Y aquí es como saltarte la fila y decir, a mí no me hace caso mi partido que me representa, digamos, no están, son 128 senadores, no están los 128 en la toma de decisiones de cómo se construye la agenda legislativa, hay una representación de senadores. Claro. ¿Quién es esa representación? El grupo parlamentario. ¿Y quiénes son los grupos parlamentarios? Los que representan supuestamente a los senadores de ese partido. Bueno, ellos quieren tener en ese lugar representación cuando ya está la representación de los partidos por los que llegaron. Saltarse esa fila y decir, pues como no estoy de acuerdo con lo que dice mi partido, dame un lugar como representante de qué. Pues de un grupo. ¿De cuál grupo? Pues yo lo invento. Entonces, siguen teniendo voz, es muy importante el dato, siguen teniendo derecho a opinar, pero no estarían reconocidos, o sea, no les van a dar como un lugar en esto, a menos que consiguieran una interpretación judicial que finalmente les abriera esa puerta. Digámoslo así, pues tampoco, en términos políticos, pueden seguir llamándose grupo y demás. En términos legales, en este momento, pues no les van a dar tratamiento de partido o de grupo parlamentario, a menos que pues ganaran en alguna instancia judicial. Ahí va la cosa más o menos. Y hablando de esa instancia judicial, quiero entender que sería pues este recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hablando del tribunal, incluso me atrevería a preguntarte, licenciado, ¿qué opinas de esta resolución allá en Tlaquepaque, allá en Jalisco, en donde, bueno, pues una mujer, una candidata que ganó en Tlaquepaque con más de 60,000 votos, Citlali Amaya, del Movimiento Ciudadano, pues resolvió el Tribunal Electoral pues quitarle la presidencia municipal de Tlaquepaque? Ella había rendido protesta y bueno, pues resuelven que vulnerando incluso la paridad de género, vulnerando la equidad de género, violentando incluso la condición, porque aquí se rumora, se comenta, se afirma, incluso se denuncia que hubo la intervención de un representante de la Iglesia Católica. ¿Tú cómo percibes este tema y estos criterios que nos está resolviendo ahora el Tribunal Electoral, Luis Miguel? Sí, bueno, muy brevemente, una resolución de temas del Congreso le tocaría ya más bien a la Corte. A la Corte, ¿no? Que ya no es propiamente una cuestión electoral. Yo creo que en mi opinión no le tocaría al Tribunal Electoral, sino a la Suprema Corte. Y en el caso de Tlaquepaque es algo muy interesante. Hay una serie de faltas electorales o de reglas electorales que bueno, pues se investigan y finalmente esas reglas pueden eventualmente implicar sanciones y nulidades. ¿Qué hizo el tribunal? Pues el tribunal dice, se mete dicen exministro, bueno, un líder, un ministro de culto, una persona que reconocida en la iglesia, y hace un mensaje en contra del partido que gobierna, es decir, de Morena. Y eso interpreta el tribunal que beneficia, está prohibido por la ley, o sea, está prohibido que los ministros de culto digan, pues hay que votar por esto o por esto, eso lo prohíbe la ley, así está en nuestra Constitución, en la ley electoral, en la ley de instituciones religiosas, en fin, no pueden meterse las iglesias ni los ministros de culto en favor o en contra. ¿Y cuál ha sido el criterio para que una falta de esta naturaleza pudiera anular una elección? Bueno, el criterio es algo que en términos jurídicos se conoce como determinancia, es decir, si esa falta, esa intervención ilegal, eso es ilegal, claro, en contra de alguien, le afectó a alguien y le benefició a otra persona de manera determinante en el resultado. Y efectivamente la candidata ganó por más de 60,000 votos, esos fueron los que obtuvo, pero la diferencia entre primero y segundo lugar fue de 2,000 votos más o menos. Es decir, cuando es una diferencia estrecha, se considera que una falta puede ser determinante. Ahora, hay debates, ¿no? Bueno, pues eso no necesariamente... Yo recuerdo un caso en Morelia, se anuló una elección de presidencia municipal en Morelia hace algunos pocos años, porque había una pelea en donde salió Manny Pacquiao contra Rafael Márquez. Salía Rafael Márquez, el boxeador, con un parche del PRI pegado en el calzoncillo haciendo propaganda por el PRI. Era un sábado y la elección era el domingo.
Entonces, como salió con ese parche, consideró el tribunal que se anulaba esa elección porque había distorsionado o afectado de forma determinante el resultado. En este caso, hay un partido beneficiado y un partido perjudicado. En el caso de Tlaquepaque, esa es la situación. Es polémica, pero ya es una decisión tomada y ya no tiene retorno. Es decir, el Tribunal Electoral es la máxima instancia y dice el tribunal, o sea, si hay una falta, o sea, lo que quiero decir es, no le inventaron la falta. Si hay una falta, es una falta que beneficia de forma indirecta, digámoslo así, porque al perjudicar a Morena, al salir alguien a decir, están los punteros compitiendo y no voten por el partido de que gobierna, pues entonces gana el partido opositor al que gobierna, y entonces se considera que sí afectó. Es un criterio discutible, polémico, pero no es algo ajeno a lo que ya ha ocurrido en otros casos y a la regla básica de, pues, si haces una falta, ministros religiosos, el caso de compra de tiempo de radio y televisión o adquisición en época de veda electoral, es otra falta, que ya lo que decíamos de Juan Manuel Márquez, que generó la nulidad en una elección municipal en Morelia. Bueno, pues ahora está pasando algo similar, pero en el caso de Jalisco. Claro, se mezcla lo político y dicen por qué en este caso sí y en otros no. Un caso puede ser el propio gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, pues que él se corroboró que había recibido dinero irregular, privado, ilegal, pero ganó por muchos puntos, no por poquito diferencia, y entonces no se considera que esa irregularidad sea determinante en el resultado y le dieron la gubernatura. No anularon la elección, sino le dejaron la gubernatura, pero sancionaron la falta. Claro. El modelo electoral es muy abigarrado, sí tiene ingredientes políticos, por supuesto, las decisiones sí pesan, los colores, las camisetas, los debates, pero bueno, pues son las instituciones que tenemos y tampoco debo decir, yo no tengo nada en contra de la candidata, ni mucho menos, claro. Pero pues sí hubo una falta del parte del ministro y bueno, pues alguien dirá, bueno, no es para tanto, bueno, pues no pueden meterse los ministros, se metió, perjudicó a un partido, esa es la polémica. No salió a decir voten por esta candidata, sino no voten por este otro partido. Y entonces ahí es donde estuvo un poco el terreno de interpretación, en donde pues siente Movimiento Ciudadano que le cargaron la mano, y bueno, pues de la otra forma, pues los magistrados consideran que dejarían abiertas ese tipo de faltas, es decir, bueno, pues sal y que salgan todas las iglesias a pedir que no se vote por alguien, o que se meta dinero prohibido en las campañas, total que no es para tanto, que no se anule, hay una multita, una amonestación, y ya que, bueno, pues el criterio ha sido, si es determinante, se puede anular, y cuando es determinante, cuando son resultados estrechos, es decir, la diferencia entre primero y segundo lugar es, dice la Constitución, igual o menor a 5 puntos porcentuales. Pues sí, obtuvo 60,000 votos, pero la diferencia con segundo lugar fue de 2,000. Ese es el tema, esos son los ingredientes, cada quien sacará su conclusión si estuvo bien o mal, pero esas son las razones que estuvieron en la mesa y obviamente pues hay un entorno y un debate político alrededor. Claro. Luis Miguel, como siempre es un gusto saludarte, agradecerte tu análisis siempre puntual, objetivo, profesional y contundente. Siempre es un placer de veras escuchar tus comentarios y si me lo permites la próxima semana te estamos molestando porque hay otros temas. Ya se vino el tema de la revocación de mandato, ya pudiste dar cuenta incluso que senadores ya presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de esta revocación de mandato, pero ¿qué te parece que lo platicamos la próxima semana? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. El licenciado Luis Miguel Carriedo, prestigiado experto, analista en temas político-electorales, aquí, en Uno más Uno. Muy buena tarde, excelente fin de semana, señor licenciado. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues ya escuchó usted aquí el comentario puntual, reitero, contundente y objetivo del licenciado Luis Miguel Carriedo. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el director general de Callejón Informativo y analista de Canal 34 TV Mexiquense, don José Alam Chávez Jacobo. Platicaremos sobre una polémica que está generándose allá en el Congreso del Estado de México. Ya empezaron los debates, ya hay una declaración fuerte por parte de Enrique Vargas en contra del presidente de la Junta de Coordinación Política y líder morenista allá en el Estado de México. No le cambie, seguimos aquí en Uno más Uno, cambiando de tema. Regresamos.
pues ya escuchó usted que efectivamente hay debate, hay declaraciones fuertes, contundentes por parte de Enrique Vargas, pues uno de los panistas más reconocidos en el Estado de México, pues evidentemente uno de los líderes políticos que pues es una voz que tiene un peso específico allá en el Congreso del Estado de México. Y bueno, me refiero a que este tema ha generado polémica porque el presidente de la Junta de Coordinación Política, el señor Maurilio Hernández González, y además líder de Morena allá en el Congreso del Estado de México, ha hecho pues comentarios, ha expresado que cuenta con el respaldo del gobernador Alfredo del Mazo para impulsar algunas reformas importantes. Pero qué mejor que escuchemos el análisis, el comentario y la conclusión de un experto, de un analista político consolidado. Don José Alam Chávez, ¿cómo estás, José? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Estimado Julio, pues un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del periódico 1+1. Gracias, José. A ver, ¿qué pasó con Enrique Vargas? ¿Por qué dice que las reformas no son a contentillo de Higinio Martínez, el senador, pero tampoco de Maurilio? ¿Qué está pasando ahora con los legisladores allá en el Estado de México, José? Fíjate que desde que inició el primer periodo de sesiones y desde que se instaló la Junta de Coordinación Política, sí, pues ha sido muy clara la división entre las opiniones de la bancada de Morena a través de Maurilio Hernández González y de Enrique Vargas del Villar en el caso de los diputados locales del PAN. Desde un principio, Enrique Vargas se ha manifestado en contra de que avance la propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de México que plantea el senador Higinio Martínez Miranda a través de los diputados locales de Morena. Sin embargo, esto por momentos aumenta de tono en cuanto a las posturas políticas, y el caso de Morena ha buscado mandar un mensaje de que tienen el respaldo del Ejecutivo, de los poderes ejecutivos, ya lo comenté, del poder judicial, claro. Ellos representan obviamente el poder legislativo y han sumado a otros sectores de la sociedad, de iniciativa privada, han llevado a cabo foros, están llevando a cabo parlamentos para analizar pues, diversos rubros que contendrían esta reforma a la Constitución. Incluso ha participado en ellos algunos personajes cercanos al Partido Acción Nacional. Sin embargo, ya conforme ha aumentado de tono el asunto político electoral, también hablando de la sucesión de la gobernatura en el año 2023, Enrique Vargas ha dicho que pues, no cuenten con el PAN bajo ninguna circunstancia y que no dejarán pasar de ninguna manera esta reforma en la 61 legislatura que está en funciones. Y quiero decirte que durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, pues los diputados de Morena propiciaron que Nemer se refiriera al respecto. Uno de los diputados que se subieron a la tribuna para manifestar alguna pregunta por parte de Morena, el caso de Max Correa, preguntó al secretario de Gobierno por qué dentro del cuarto informe del gobernador Alfredo del Mazo no se dio pues algún punto de avance de lo que pasa con la reforma a la Constitución. Obviamente, pues sabemos que no podía estar este asunto dentro del cuarto informe porque eso no tenía que ver con los resultados del gobierno y ni tampoco es un planteamiento que esté llevando a cabo el propio Ejecutivo. Sin embargo, esto propició que Ernesto Nemer pues se refiriera al asunto y señalara que pues el Poder Ejecutivo ha estado abierto a escuchar esta iniciativa, que incluso ha participado en esos foros, y que obviamente saludaban esa iniciativa, ¿no? O sea, no descartó pues el visto bueno del gobierno y de que esté participando en los parlamentos. Esto fue utilizado por Maurilio Hernández de manera inteligente políticamente, pues dio declaraciones a diversos medios en el sentido de que el Poder Ejecutivo respaldaba la propuesta de reformar la Constitución del Estado de México. Entonces, en diversos medios y redes sociales circuló esta postura de Maurilio promoviendo que el Poder Ejecutivo se sumara, pero te digo, todo estuvo aparentemente armado y pues se aprovechó la circunstancia de la comparecencia de Nemer y ante eso responde nuevamente Enrique Vargas que pues la 61 legislatura no está contentillo ni de Maurilio Hernández ni de Higinio Martínez Miranda y que por supuesto que no va a pasar la reforma de la Constitución en el Estado de México, anticipando que el voto del Partido Acción Nacional será en contra. Sin embargo, también hay que decir, Julio, que si el PRI
avala esta iniciativa, pues podría ser que sí pase, ¿no? O que también logren convencer al Movimiento Ciudadano o al Partido Verde Ecologista, incluso al PRD, porque en la anterior legislatura, la 60, Higinio Martínez también metió una iniciativa de ley al Congreso local, la llamada Ley Higinio, que se traducía en reducir el número de síndicos y regidores en los ayuntamientos mexiquenses, y esta iniciativa contó con el respaldo del PRI. Si no hubiera apoyado la bancada priista, esa iniciativa no hubiera pasado. Al final de cuentas se aprobó, se publicó en la Gaceta y se aplicó ya tras los resultados de los comicios electorales locales pasados. Entonces, pues en esto se resumen las diferencias entre el PAN y Morena, y en las que inteligentemente pues el Poder Ejecutivo tampoco ha descartado que a través de sus diputados en la legislatura pudieran aprobar esta reforma a la Constitución que plantea Higinio Martínez. Claro. A ver, José, hay otro tema por ahí que también ya está generando pues revuelo en redes sociales. Estábamos viendo que el secretario general de Gobierno estaba acompañando en esta glosa de comparecencias de los secretarios a otro funcionario del Gobierno del Estado de México. Sin embargo, había la ausencia pues evidente de legisladores morenistas que se fueron a tomar un curso de capacitación, pues no atendiendo el informe ni a la comparecencia de este funcionario. ¿Es correcto esto, José? El día de hoy llamó la atención que durante la comparecencia del secretario de Salud, Francisco Javier Fernández Clamón, pues se veía varios curules ausentes de caso de Morena, incluido Maurilio Hernández, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, además del coordinador de los legisladores de Morena, no estaban. Entonces, yo tengo entendido que participaron en un curso de capacitación de materia digital varios diputados y que no asistieron a la sesión, y incluso el propio Maurilio Hernández, quien, pues digo, habrá quien diga que no es tan necesaria esta presencia, pero es el presidente de la Junta de Coordinación Política y además es el coordinador de los diputados de Morena, y el rubro de salud, pues se supone que tiene muchos cuestionamientos y que pues tendría que tener toda la atención de parte del primer partido de oposición en el Estado de México, como es Morena. Entonces, de esta manera, pues hubo muchos espacios vacíos en las curules por parte de Morena, y Maurilio dejó en esa comparecencia como encargada para llevar a cabo los trabajos, pues ya sabes, de coordinación con los otros diputados, a Azucena Cisneros Cos, quien es vicecoordinadora del grupo parlamentario. Vaya. Están haciendo berrinche, capricho, están aprovechando pues sus calendarios para su capacitación, y tal parece que no les interesa ni la salud, ni les interesa dar la atención ni el respeto necesario a estas pues comparecencias que son fundamentales para la interacción, pues obviamente el intercambio, el análisis, incluso hasta el debate con funcionarios del Gobierno del Estado de México. José, vale la pena darle seguimiento. Oye, ¿qué tal estuvo la comparecencia del fiscal general del Estado de México? ¿Qué podemos rescatar de esta comparecencia? Además, una comparecencia fuerte, además. Mira, pues de entrada recordar que el fiscal no es miembro del gabinete del Ejecutivo, que se supone que es una fiscalía autónoma, y por lo tanto, pues llama la atención de por qué se sigue incluyendo la comparecencia de este personaje dentro de la glosa del informe, porque de acuerdo con la propia ley que crea la fiscalía y la propia reglamentación interna de la Cámara de Diputados, y los propios artículos de la Constitución, establecen que el fiscal pues tiene un periodo específico para informar al Congreso de quien depende de sus resultados. Por eso, primero que nada, llama la atención de por qué se le sigue tratando como pues subordinado del gobernador, cuando no es así. De una u otra manera, finalmente pues lo incluyeron en esta glosa del informe, se presentó y fue cuestionado en los rubros que pues siempre han sido mediáticos, como es la violencia de género, los feminicidios, pues la impunidad, el tema de que hay muchas carpetas de investigación que no se concluyen, el tema del rezago incluso en los ministerios públicos, y pues el fiscal, ya sabes, es un abogado con experiencia, ya se la sabe, lleva varios años al frente de la dependencia y trató de sortear ahí las diversas preguntas, y al final de cuentas pues salió más o menos
pues con su compromiso de que el combate a la impunidad sigue, de que tiene buena coordinación con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial, pero sin embargo yo creo que esos problemas van a seguir porque el asunto de las fiscalías y lo que tiene que ver con la Procuración de Justicia es un tema que divide opiniones y que siempre va a haber pues un alto índice de rezagos por la misma deficiencia de los ministerios públicos, de personal y de un Estado tan dinámico y tan amplio como es el Estado de México. ¿Estás de acuerdo? Claro, sin lugar a dudas. José, vale la pena que demos puntual seguimiento a estos temas coyunturales en el Estado de México, porque bueno, estamos prácticamente ya en la recta final, los últimos 2 años pues de esta administración de Alfredo del Mazo, y ya vemos cómo ya el protagonismo político, los intereses electorales e incluso los compromisos partidistas ya están aflorando. Ya veo por ahí pues personajes con un gran interés y con una gran pues estrategia de carácter político electoral, pretendiendo pues ya resaltar y hacer notar con un protagonismo pues natural de estos tiempos en donde se avecina en 2023 pues la jornada electoral para cambiar al gobernador del Estado de México, José. Así es, Julio, pues ya irán avanzando pues el calendario, los tiempos políticos, pero pues es un hecho que ya en algunos partidos políticos como Acción Nacional, como Movimiento Ciudadano, como el Verde Ecologista, el propio Morena, están muy adelantados y ya muchas de las decisiones que toman van en función de posicionar a los aspirantes o de prepararse para esa contienda. Quizás en el PRI, por ser gobierno del Estado y por tener una buena coordinación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido un poco más cautelosos, han tratado de mantenerse al margen de este proceso, también para no entretener la función del gobierno, porque pues ellos son políticos con carrera, con mucho oficio, y pues tienen que respetar a un gobernador y al jefe priista del Estado de México, que es Alfredo del Mazo. Entonces, si aplicaran la misma lógica que en otros partidos políticos que no son gobierno, pues entonces te faltarían a la propia disciplina que les caracteriza. Claro, sin lugar a dudas la disciplina, la institucionalidad y sobre todo el respeto a las formas. Dicen por ahí que la forma es fondo y en política pues no se cometen errores, solo se comete uno, lo demás son consecuencias. José Lam Chávez, como siempre es un gusto platicar contigo, agradecido por tu análisis, siempre tu comentario puntual, objetivo y además contundente. Te deseamos un excelente fin de semana, te estamos molestando la próxima semana, si me lo permites, José. Claro, con mucho gusto, y aprovecho para enviarles un saludo a todo el auditorio del periódico 1+1 allá en la Ciudad de México. Gracias, don José Lam Chávez, analista político de Canal Mexiquense y sobre todo director general de Callejón Informativo. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el líder de opinión, periodista y sobre todo un gran analista político, don Gustavo Rentería Villa. Vamos a platicar sobre esta acción de inconstitucionalidad que ya presentó pues un grupo de legisladores en contra de la reforma a este tema en materia de revocación de mandato. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Recuerde que estamos transmitiendo desde los bellos estudios del periódico 1+1. Regresamos, no le cambie. De la década de los 50, increíble música de banda, don Glenn Miller. Es una solicitud que nos hizo nuestro importante auditorio y con mucho gusto estamos atendiendo su solicitud, su propuesta y sobre todo estamos para servir a usted. Tengo en la línea telefónica a un prestigiado periodista, a un auténtico líder de opinión, a un reconocido analista político, a don Gustavo Rentería Villa, que hoy nos hace favor de tomarnos este enlace telefónico y como siempre es un gusto saludarlo. Mi estimado amigo Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Julio? Te mando un abrazo respetuoso. Gracias. Aprecio mucho tu siempre cálida presentación. Saludo a tu amplísimo público en toda la República Mexicana. Oye, Julio, yo he escogido 2 temas para abordar el día de hoy. Por favor. Que sintetizan lo que yo llamaría jugadas magistrales o chuzas, hablando en términos de pepinos de boliche, de Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas es, sin duda alguna, el tema de la revocación de mandato. Claro. Es una figura jurídica que le permite a los ciudadanos, en una democracia participativa,
de poder decidir si un gobernante electo democráticamente ya no da el ancho y poderlo quitar. Claro. Esto pasa en algunas democracias del mundo, pero en México, cuando hablábamos de un Carlos Salinas, de un Calderón, de un Vicente Fox, de un Enrique Peña, no nos los podíamos quitar porque los puestos de elección popular son irrenunciables. Y él, desde que se promovía como presidente, decía: si el pueblo me pone, me podrá quitar. Y es una manera fundamental de subirte a la política, a la boleta. La oposición logró que no estuviera, digamos, el fantasma de López Obrador en la boleta electoral. Claro. Pero patearon el bote y ahora él insiste en que debe de ser ratificado o corrido por el pueblo. ¿Qué dicen las encuestas, querido Julio? Amigos del 1+1, bueno, dicen que él tiene 63, 64, algunas 75% de popularidad, claro. Lo que yo podía pronosticar que va a ganar la revocación de mandato, es decir, nadie lo va a correr, él se va a quedar y va a acabar el mandato. Tú eres un gran abogado constitucionalista. Gracias. Conozco a varios de tus alumnos, se expresan muy bien, y nos podrás constatar que los puestos de elección popular no son renunciables. Claro. Puedes solicitar licencia, la ley y la Constitución establecen qué pasa si tú ya no estás físicamente, es decir, qué presidente interino, qué presidente sustituto, que si el secretario de Gobernación, que si el Congreso General, el constituyente permanente cita nuevas elecciones, etcétera. Eso lo aprendimos desde muy jóvenes. Claro. La ley es muy clara. Inclusive pasa también en los gobiernos estatales. El secretario de Gobernación solicita licencia, pero sigue siendo secretario de Gobernación con licencia, y el Congreso encuentra una persona que va a acabar el mandato. Bueno, para no hacerte largo el asunto, mi muy querido Julio, creo que es una jugada fundamental la revocación, pero se equivoca la oposición. Ahora está lidiando, está pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia, que ya autorizó la revocación del mandato, claro, y que está en la ley y que está en la Constitución, que haya una controversia constitucional. Eso se llama hacer campaña gratuita. Está en todos los medios de comunicación, como este tan importante medio. Gracias. Está en boca de todos. Son muy inocentes los opositores. Y por otro lado, debo de abordar el tema del dictamen que está ofreciendo la fiscal de la Ciudad de México en torno a la línea dorada. A ver, le está echando la culpa a los constructores. Sí. Y le está echando la culpa a Carlos Slim, cuando Carlos Slim dijo que va a poner de su dinero y no le va a costar un solo peso al gobierno de la ciudad. Hubo muertos, hubo heridos, cerraron la línea, ha afectado a muchas personas, pero políticamente no le pega a Sheinbaum. Políticamente algunos dicen que le pega a Marcelo Ebrard, que fue cuando el momento en que se construyó él siendo jefe de gobierno. Claro. Pero la realidad es que él sale muy bien librado, de manera consensada, de manera negociada, con un multimillonario como el señor Slim, a quien le dan obras en el tren transísmico, en el tren Toluca, Ciudad de México, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en la refinería de Dos Bocas. Claro que está hablado, consensuado y está perfectamente negociado con el multimillonario mexicano, y es una manera donde otra vez pierde la oposición. Se están equivocando en cómo atacan al líder de la 4T, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, querido Julio. Gustavo, vale la pena que nuestro importante auditorio escuche tu análisis siempre puntual, objetivo, profesional, contundente, porque eres un líder de opinión con una gran trayectoria y con una amplia experiencia. Yo me atrevería a preguntarte, ¿tú crees que la oposición, en tu primer tema, en la revocación del mandato,
pues trascienda, prospere esta acción de inconstitucionalidad que ellos están tan interesados en que pues la pregunta que van a formular, que van a plantear en este ejercicio de democracia participativa de marzo próximo en el 2022, realmente tenga un efecto importante en este ejercicio, tal parece más de ratificación que de revocación, y que bueno, lejos de perjudicar al presidente, terminen beneficiándolo con este escándalo, haciéndole más publicidad a un tema que bueno, pues tal parece es más que estratégico desde la presidencia de la República. ¿Crees que la oposición, la alianza Va por México, PRI, PAN, PRD, tengan claro este escenario? ¿Y no te parece que más bien desde la dirigencia nacional del PRI, allá con Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, pues ha sido señalado, acusado, imputado de que es un personaje que ha hecho pues acciones tendientes a entregar al PRI a los intereses del presidente? ¿Tú cómo lo visualizas, Gustavo? A ver, creo que en tu pregunta está la respuesta. Creo que le van a hacer el caldo gordo al presidente. Claro. Creo que al presidente lo van a promocionar. Creo que al presidente lo han elevado a los medios electrónicos, sí, y a los medios impresos, y a los medios cibernéticos de manera gratuita. Le están haciendo la campaña de manera sencilla. No entienden que entre más se hable de la revocación del mandato, más se elevan políticamente y electoralmente hablando a López Obrador. Y desde el punto de vista jurídico tú sabes más, tú eres un gran abogado constitucionalista, ya lo dije, eres profesor de Derecho, tanto en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado. Gracias. Pero eso le corresponde determinarlo a los 11 hombres de negro, ¿no? Que usan toga y birrete, que son los ministros de la Corte. Yo creo que va a prosperar la revocación del mandato, vamos a ir a las urnas a principios del próximo año y va a ganar. Y le va a hacer la publicidad gratuita, pues Fox, Calderón, Lozano, Loret, etcétera, 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 y Broso, y esto es una fábula política que no han entendido cómo combatirla. Mi muy querido Julio. Caray, pues eso es preocupante, porque tal parece, Gustavo, no me vas a dejar mentir, evidentemente pues el gobierno de la Cuarta Transformación está resultando ser más estratégico, más, yo diría, capacidad de operación política, porque tal parece que a la oposición la tienen pues sometida, la tienen pues controlada, o la tienen, no sé si llamarle incluso intimidada ante la posibilidad de que sean investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, porque bueno, los rumores, se comenta, se señala en Radio Pasillo, allá en el edificio de Insurgentes Norte, que bueno, pues que Alejandro Moreno está pues obviamente amenazado e intimidado, y que está bajo las instrucciones pues del presidente, y que no ha hecho ningún trabajo realmente de liderazgo, y por el contrario está generando, pues tú puedes dar cuenta en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, pues existe incluso el temor de que puedan salir votando y apoyando la contrarreforma en materia eléctrica, y eso es un tema que podría restar a la unidad de esta alianza un poco antinatura, PRD, PRI y PAN, ¿verdad? Pero podría incluso ser un factor de división o un factor de fractura en esta alianza Va por México rumbo al 2024, Gustavo. Sí, a ver, creo que tu diagnóstico es fabuloso. Es decir, le hacen el caldo gordo al presidente de la República y los tiene apretados a los que tienen cola larga. Porque en oposición tienes que tener lengua larga, pero también cola corta. Y ningún gobernador del PRI y muchos del PAN no tienen la segunda característica, es decir, no resistirían ante una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, no resistirían una investigación del SAT de la señora Buenrostro, no resistirían una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, no podrían comprobar sus relojes, sus caballos, sus yates, sus aviones, sus ranchos y sus mansiones, ni sus cuentas bancarias, con lo que dice su declaración patrimonial que por ley tienen que presentar. Así es de que el presidente, inclusive, yo podría pronosticar que sí va a poder aprobar con algunas modificaciones la ley de contrarreforma energética, que es un cambio constitucional. Así ¿Por es. qué razón? Porque hay una serie de priistas
donde inclusive podemos inscribir o enlistar a AMLito. Tú dijiste Alito, no, es AMLito, donde pues la verdad, mi querido Julio, claro, no tienen para dónde moverse. Yo concluyo con lo siguiente. Sí, señor. El gobernador Alfredo del Mazo, el gobernador Omar Fayad, el gobernador Alejandro Murat, nombré al titular del Ejecutivo Estatal del Estado de México, Hidalgo, y el Estado de Oaxaca. ¿Para qué se pelean con el presidente de la República? Ellos ya lograron su objetivo, que era llegar a ser gobernadores. Sí, señor. Si ellos se pelean y no le ofrecen los votos necesarios para aprobarla, no les van a dar dinero para el 22. Coincidentemente, la reforma o contrarreforma energética va ligada a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos de la Federación. ¿Para qué me peleo con el presidente? Me faltan 1, 2, 3 años. ¿Para qué me peleo con el dueño del balón? ¿Tú recuerdas cuando ibas a la primaria? Claro. Si querías integrarte al amigo popular que llevaba el balón para echar la cascarita, le preguntabas, ¿me dan chance? ¿Hago equipo? ¿Hago la reta? ¿O me dan chance de jugar? Si te dejaban jugar luego de portero, eras cuate del popular. Y el presidente es el popular, el dueño del balón. ¿Para qué pelearte con él? Es una cosa de sentido común, y en el ADN de los priistas siempre está lo que usted diga, señor presidente. Caray, y bueno, Gustavo, esto me lleva a pensar que incluso si te portas bien, te dan hasta un cargo como pues representante de el Servicio Exterior Mexicano allá en España, como embajador, si eres un gobernador que se porta bonito, ¿no? Bueno, tienes razón. El señor gobernador saliente de Sinaloa se va a España, y vivir en España, tú conoces bien Madrid, hermano. Hombre. No se vive mal, ni está feo, ¿eh? Y el gobernador de Nayarit. Priista, panista, corrijo, se va a ir a otra embajada. Hoy hice un enlace similar a este con un colega, Joaquín León, de una emisora de radio en Guerrero, con motivo de la llegada de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio. Claro. Y me preguntaba abiertamente, ¿y cuál es el futuro de Astudillo? Dije, muy sencillo, o el bote o una embajada. ¿Cómo sí? Pues una representación diplomática en la 4T, o ir a la cárcel, y así podríamos pensar de otros tantos panistas y priistas. Tal parece que el arte de la política y los intereses maquiavélicos y a veces los compromisos político-electorales seguirán estando por encima del interés público y del bien común de los mexicanos, Gustavo. Tristemente. Bueno, así es la política. Esto está muy bien estudiado, desde Sun Tzu, el arte de la guerra. Correcto. Marco Polo, ¿qué digo Marco Polo? Julio César. Napoleón, ya nombré a Maquiavelo, y bueno, hay muchos politólogos que ahora saben que pues el que paga manda, el que tiene la chequera manda. Por eso era fundamental para la oposición quitarle la mayoría simple al presidente, pero pues él tiene más de 251 votos y podrá decidir cómo nos cobra impuestos, cómo se hace de dinero y cómo gastar el dinero. El abuelito que da domingos es el que manda, el abuelito que invita a comer a un restaurante es el que manda, el empresario que paga sueldos es el que manda. Esto nos busca aquí en China y seguramente en Plutón, que no conozco, mi querido Julio. Sin lugar a dudas. Gustavo Rentería, siempre es un gusto platicar contigo y siempre agradecidos por tu amistad, tu confianza, pero sobre todo por tu valiosa colaboración. Te mando un fuerte abrazo, te deseo un excelente fin de semana. Mi reconocimiento, mi abrazo fuerte a tu señor padre, don Gustavo Rentería Arroyave. Mándale un fuerte abrazo, por favor, y espero que la próxima semana nos permitas volver a molestarte. Con mucho gusto, mi querido Julio. Saludo a don Teodoro de tu parte, un saludo a ustedes y buen fin de semana. Fuerte abrazo a don Teodoro Rentería Arroyave, perdóname, un fuerte abrazo a mi amigo, gracias. Pues ya escuchó usted pues el análisis, siempre el comentario puntual de pues líderes de opinión, de periodistas, de analistas políticos, de expertos en temas deportivos, en salud, en bienestar. Ha sido una semana intensa, ha sido una semana coyuntural, una semana sin lugar a dudas con notas que han levantado el interés nacional y que han generado debate, que han generado especulación. Les deseo un excelente fin de semana. Soy Julio Jiménez y como
siempre, les agradezco el favor de su compañía. Quiero agradecer especialmente el apoyo de nuestro gran equipo de colaboradores, del ingeniero Miguel Zelaya, de la licenciada Tania Costa, del licenciado Israel Muñoz, del coordinador general en jefe de reportajes especiales, don Raúl Ruiz Venegas, especialmente en mi reconocimiento y mi agradecimiento al presidente del grupo 1+1, al doctor Naim Divien Kawi, a la directora general de 1+1 y Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha Priego, por su apoyo, por su amistad y sobre todo por su confianza. Les deseo un excelente fin de semana, cuídense mucho, sígase cuidando, seguimos en pandemia y nos vemos aquí, primero Dios, el próximo lunes en punto de las 14:30 horas, claro, para seguir cambiando de tema, desde las instalaciones del periódico 1+1. Hasta la próxima.